Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el anterior, el cual publiqué hace ya varias semanas, les propuse el revisar o hacer un tutorial de dos proyectos en los que estuve trabajando el año pasado. Uno era un altavoz amplificado y el otro una fuente de poder de 12 voltios y 100 amperios. Aunque este video no ha tenido las reproducciones que yo esperaba, o al menos las que yo quería que tuviera para tomar una decisión, la tendencia ha sido clara en su elección porque les haga el tutorial de la fuente de poder, el cual vamos a realizar el día de hoy. Pero antes, y con la finalidad de no alargar, quiero señalar la importancia de ver los videos anteriores, donde ya les he hablado ampliamente de todo lo que representa para mí o ha representado para mí el contar con una fuente de poder de 12 voltios en todas las situaciones que se han vivido acá en Venezuela con el tema del colapso eléctrico, pero también con la parte de mantenimiento de equipos, reparaciones e incluso la reparación y el mantenimiento de los vehículos, para lo cual es esencial contar con esta herramienta. Estos videos se los voy a dejar en la parte superior derecha de la pantalla para que puedan acceder a ellos. Como pueden ver, aquí tenemos la fuente de poder. A simple vista les puede parecer que pertenece a una fuente de poder de computadora, mas no es así. Solamente he utilizado el hardware o la carcasa de esta, que se averió y que no pude reparar lamentablemente, pero reutilicé todos los componentes, o al menos la carcasa, el ventilador y la tarjeta. Le saqué un montón de componentes que ya ustedes saben que siempre guardo para repuesto. Y esta carcasa la he usado para meter allí el circuito de una fuente de poder de transformador, una fuente de poder más convencional que las fuentes conmutadas, que son las de PC. Este transformador lo he sacado, como muchos ya deben intuir, de un horno de microondas que lamentablemente también se dañó y no pude reparar, ya que el hacerlo, comprar los repuestos, salía básicamente lo que costaba uno nuevo, lo cual no era para nada práctico, por lo que decidí deshuesarlo y sacar varios componentes que pueden ser muy útiles para reciclar para otros proyectos, tal es este caso. Es importante señalarles que estos transformadores son muy útiles y acá se reciclan mucho para el tema de máquinas de soldar, máquinas para hacer soldaduras de electropuntos, muy útiles también para hacer bancos de batería y el tema de los talleres de latonería y pintura, pero también se utiliza muchísimo para hacer cargadores de baterías. Algo que poco se ve acá en YouTube y que quiero señalarles, como siempre, los pros y los contras y los peligros que encierra el realizar un proyecto como este. Averías que inutilizan los hornos de microondas son muy comunes, y al que les ha pasado saben que generalmente los repuestos suelen ser bastante costosos en comparación con lo que vale uno nuevo, en especial el tema del magnetrón, que ya en otros videos les he destacado que es un componente que no les recomiendo tocar ni revisar en estos dispositivos, ya que contienen elementos muy tóxicos y radiactivos que pueden ser muy peligrosos si se manipulan de manera incorrecta. Por lo que en este caso yo es algo que no toqué, lo dejé allí y lo deseché con lo que era la carcasa del horno, más sí reciclé un montón de interruptores, toda la tarjeta electrónica para hacer un temporizador, el circuito de protección del transformador, que esto lo vamos a necesitar, esto es muy importante para proteger nuestra red eléctrica, como veremos en un momento, y obviamente también el transformador, que para muchos acá y en muchos países suele ser el elemento más valioso y que se le puede encontrar más utilidad posterior al deterioro o a la falla del horno de microondas. Más sin embargo, este es un elemento bastante peligroso también en cuanto al tema de que no se debe conectar una vez retirado del microondas sin retirar la etapa de alto voltaje, ya que esto puede ser mortal. Así que mucho cuidado con este tema, ya que esto maneja o eleva el voltaje de nuestra red eléctrica a unos 2000 voltios continuos, y obviamente esto puede ser muy peligroso de manipular de manera incorrecta.
Por lo que antes de hacer cualquier cosa, lo primero que se debe hacer con esto es eliminar ese embobinado secundario que trae el transformador para así dejarlo listo para nuestro proyecto, que va a ser de muy bajo voltaje, pero sí de bastante amperaje, o al menos el suficiente para realizar diversos proyectos que pueden ir desde una máquina de soldar de electropuntos o una máquina de soldar con electrodos hasta fuentes de poder de diferentes voltajes. Este embobinado secundario es muy fácil de reconocer, ya que termina en unos cables monofilares o como tipo alambre que están recubiertos de una tela, pero que en realidad es una fibra de vidrio ignífuga para manejar o proteger este alambre de esos altos voltajes que maneja este transformador. Así que esto lo pueden retirar ya sea poco a poco con un esmeril o, como en este caso, también con una cegueta, cortándolo lentamente hasta eliminar estos dos bobinados. Primero trae uno de alambre muy fino de cobre y luego viene ese bobinado secundario donde sale el alto voltaje, y con paciencia lo pueden eliminar también rápidamente. Ya retirado este embobinado secundario, ya el transformador es seguro para trabajar con nuestro proyecto electrónico, ya que en ese espacio le vamos a realizar un embobinado secundario de muy bajo voltaje pero altísimo amperaje, y esto va a depender de las vueltas y el grosor del cable que vamos a utilizar para hacerlo. Las vueltas que vamos a dar a este embobinado secundario y el grosor de cable va a ir en función del proyecto que queremos realizar. Por ejemplo, si es para una máquina de soldar, suele ser un cable bastante grueso y se dan aproximadamente unas 3-4 vueltas, lo que equivale aproximadamente a 1 voltio por vuelta, pero a un altísimo amperaje, lo cual hace que el electrodo o los puntos de cobre que se colocan en las pinzas solden el metal al momento de hacer contacto. Con cables más delgados y más vueltas se va sumando más voltaje y disminuyendo relativamente el amperaje. Tal es el caso, por ejemplo, como en esta fuente de poder, que se dieron aproximadamente unas 9 vueltas y media, lo que equivale a 9,5 voltios, que a su vez se elevan a unos casi 14 voltios cuando colocamos la etapa de rectificación y condensadores para estabilizar el voltaje. En cuanto al cable que vamos a usar para el embobinado, es muy importante decirles que si lo necesitan para una fuente de poder, deben usarlo teflonado o resistente a altas temperaturas, ya que este transformador suele calentarse bastante con el uso y puede derretir la cubierta exterior del cable, haciendo que el embobinado secundario entre en cortocircuito. Por lo que deben usar un cable de calidad. En mi caso, como ya ustedes saben, usé el que tenía a la mano, pero siempre he tenido el cuidado de usar esta fuente de poder solamente para cargas de baterías muy cortas, de unos 45 minutos, máximo 1 hora. Y no para proyectos o para uso continuo, por ejemplo, para una persona que lo necesite para mover amplificadores de cara audio o conectarlo varias horas seguidas. No es recomendable colocarlo con cable de mala calidad. Les repito, deben usarlo con cable teflonado resistente a las altas temperaturas y de preferencia con un ventilador más potente que el que he usado yo. Puede ser el mismo que se retira del horno de microondas, que también lo he reciclado y a veces lo coloco para enfriar esta fuente de poder y otras cosas. Antes del transformador y antes de colocar los 110 voltios debe ir el circuito que vimos antes de protección que utiliza originalmente el horno de microondas para evitar que este transformador entre en cortocircuito y nos dañe la red eléctrica, ya que este es bastante potente, y si entrase en cortocircuito ese bobinado secundario realmente puede elevar demasiado el amperaje en nuestros cables y hacer que se pueda derretir incluso nuestro enchufe o cableado dentro de la tubería. Por lo que este circuito protector es extremadamente importante de colocar con su fusible original para una vez
el transformador esté operando, estar respaldado ante cualquier tipo de falla, cualquier tipo de cortocircuito. Este circuito va a fallar, va a protegerse y va a evitar que se causen daños a nuestra red eléctrica. En cuanto a la segunda etapa del circuito, que es la etapa de rectificación, que convierte nuestro voltaje alterno a directo, es decir, negativo o positivo, he utilizado dos rectificadores de 50 amperios cada uno. Aunque estos se pueden conseguir también en televisores, reproductores y muchos amplificadores, estos los he tenido que comprar ya que los que tenía no eran de demasiado poder y entonces estaban expuestos a dañarse con esta fuente de poder. Me han costado aproximadamente $3 cada uno. He colocado dos en paralelo, lo cual me da una tolerancia de 100 amperios. O dependiendo del que ustedes consigan, si es un horno de microondas más grande o con un transformador más grande, puede sobrepasar este amperaje, por lo que ustedes tendrían que colocar en función más rectificadores en paralelo para aumentar la tolerancia a esta potencia. Inmediatamente después de este rectificador o estos rectificadores se deben colocar unos bancos de capacitores, preferiblemente de 4000 microfaradios en adelante. Se pueden colocar 10, 15, incluso he visto personas que colocan 20, 30 en paralelo para estabilizar el voltaje y lograr una potencia significativa en el caso de las personas que utilizan esta fuente de poder para colocar sistemas de car audio en casa. Yo solamente lo necesito para el tema de cargas de batería, por lo que he colocado algunos en paralelo de 2000 microfaradios para estabilizar un poco el voltaje. Más sin embargo, me apoyo con el tema de los ventiladores para evitar recalentamientos. Es importante destacar que mientras más capacitores conecten en paralelo, el voltaje va a ser más estable y menos se va a calentar y forzar el transformador. Y obviamente más van a proteger los equipos que vayan a utilizar con esta fuente. Aparte de estos dos capacitores que están dentro de la fuente, he colocado uno grande que no cabía dentro de la carcasa en la parte exterior. Este es de 4700 microfaradios y viene a complementar bastante lo que son estos dos que están adentro, lo cual me brinda también una estabilización significativa del voltaje y así evitar deterioro en las celdas de la batería. Para finalizar el circuito he colocado sujeto a la punta de los cables este pequeño terminal que era de un altavoz y que maneja bastante tolerancia al amperaje y a la corriente, a la vez que me proporciona una guía con terminales rojo y negro para señalarme cuál es el negativo y cuál es el positivo. Es de allí donde yo pego las tenazas para recargar la batería del automóvil. Aunque también esta fuente me ha servido mucho para hacer pruebas en las luces o los faros del automóvil, algo que con la fuente conmutada que tenía de la PC no era posible, ya que se caía la tensión inmediatamente cuando colocaba algo que superaba los 5 amperios. No obstante, esa fuente, como les dije en un video, la sigo utilizando para hacer revisiones de bombas de gasolina, de relés, de circuitos electrónicos más pequeños o de componentes caseros, ya que proporciona un sistema de seguridad en que se interrumpe instantáneamente el voltaje cuando entra en cortocircuito, previniendo averiar algún otro componente. Más sin embargo, para hacer pruebas de circuitos como los que les acabo de decir, de bombillos, reparar el motor de arranque de un vehículo, es muy necesario contar con una fuente más poderosa como esta que les acabo de mostrar y que también permite, cuando vienen los apagones demasiado seguidos, cargar la batería en un tiempo récord. Ya son muchos los videos en los que he recalcado la importancia que en el preparacionismo no solo se almacenen recursos, sino también conocimientos y habilidades, sobre todo en el ambiente del conocimiento mecánico electrónico, así también como el de la medicina, primeros auxilios y demás.
ya que en una situación de emergencia no necesariamente siempre vamos a tener reservado elementos necesarios para salir de un apuro, y es por eso que es vital contar con los conocimientos necesarios para saber improvisar en situaciones críticas. Pero también es vital aprender de la experiencia de los demás, saber qué ha sido lo que ha salvado o ha marcado una diferencia en situaciones críticas que han pasado otras personas. Y les he dicho muchísimas veces lo importante que es contar con un cargador de baterías para poder aprovechar la de los automóviles y motocicletas a la hora de una emergencia, a la hora de un racionamiento eléctrico demasiado extremo, ya que es muy probable que más que un apagón total se vayan a ver envueltos en un tipo de racionamiento eléctrico particularmente extremo, como el que se está viviendo acá en Venezuela. Por lo que si desde ya te estás preparando para algún tipo de situación similar a la que temes verte implicado, mi recomendación es que adquieras uno comercial si tienes los recursos, o que en todo caso lo fabriques desde ahora y lo tengas almacenado antes de que tengas que improvisar literalmente con chatarra y elementos inadecuados para solventar una crisis de este tipo, como me ha tocado hacerlo a mí. Espero te haya gustado este proyecto y te haya dado ideas para crear el tuyo, o te haya animado o motivado a comprar uno comercial desde ya para tenerlo en reserva. Te voy a estar dejando algunas sugerencias de algunos cargadores económicos de Amazon en algunos enlaces en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video y te agradecería mucho si indicaras si te gustó, te suscribieras al canal si aún no lo estás y por supuesto te sumes a mi Patreon para así hacer posible más contenidos como este en el canal, que como les he dicho muchísimas veces, hacer estos videos no solamente requiere de tiempo, sino también muchas veces de dinero que en estos momentos se me es difícil disponer. Muchísimas gracias de nuevo y hasta un próximo video.